Muy buen... Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Una arteria del imperio, una aproximación interdisciplinar a la primera globalización, para la cual contamos con la especial participación de los conferencistas Bethany Aram, de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Terrien, de la Fundación Erigalle, Jesús García Calero, Diario ABC de España, y el profesor Javier Rivera Sandoval de la Universidad del Norte. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. A continuación los dejamos con Juan Guillermo Martín, quien estará acompañando la sesión. Sean todos bienvenidos. Ángela María, buenos días, muchísimas gracias por tu presentación. Un gusto estar nuevamente en Cátedra Europa con unos maravillosos invitados. Y pues como la gente está conectada para oírlos a ellos y no a nosotros, voy a pasar a presentar a nuestra primera invitada. Se trata de Bethany Aram. Bethany Aram es profesora de la Universidad Pablo de Olavide y directora del proyecto Una arteria del imperio, An Artery of Empire, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, del cual además tengo el gusto y el honor de ser coinvestigador. Así que Bethany, bienvenida desde Sevilla, y bueno, tienes ya el tiempo para dar tu conferencia, tu charla. Muchísimas gracias, Juan. Agradezco a los colegas de Uninorte, muy especialmente a Juan Guillermo Martín, la posibilidad de participar en la Cátedra Europa de este año. Mi aportación versa sobre la población de Panamá Viejo, orígenes, trayectorias y género, y se inserta efectivamente en un esfuerzo interdisciplinar, ahora en su último año. Voy a proceder a compartir la pantalla. En Panamá Viejo se estableció un nodo estratégico para el transporte de personas y bienes entre el Atlántico y el Pacífico. Se convirtió progresivamente en un eje para el transporte y comercio de plata, telas, alimentos y, muy especialmente, personas esclavizadas, hasta el punto de desplazar a Cartagena de Indias como puerto principal para la llegada de esclavos africanos en Iberoamérica, después ya de mediados del siglo XVII. Estamos entonces hablando de puertos que podemos comparar, pero también que podemos ver profundamente conectados. Nombre de Dios con Panamá, también con Cartagena, cada vez más con la organización de la carrera de Indias a partir de los años 1560 y luego posteriormente con la mudanza de Nombre de Dios del terminus en tierra firme a Portobelo, después del ataque de Drake en 1597, pues vemos el auge de Portobelo como nexo con Panamá y posteriormente el cambio en el comercio de esclavos con la independencia de Portugal, de la corona de Castilla y la llegada de cada vez más esclavos a Portobelo, no solamente de Cartagena, sino también de la colonia holandesa de Curazao.
ya en la segunda mitad del siglo XVII, como ha demostrado mi colega Alejandro García Montón. Entonces, estamos viendo una historia comparada y también profundamente conectada entre puertos donde se vendía y redistribuía la mano de obra forzosa tan clave para esto que llamamos la primera globalización. Los datos arqueológicos analizados por Javier Rivera tras las temporadas de excavaciones en el Patronato Panamá Viejo, liderados por Juan Guillermo Martín, Tomás Mendizábal y Giovanni Hernández, han señalado una presencia mayoritaria previamente insospechada de mujeres en la ciudad, muchas de ellas de procedencia africana y mixta. Ahora procuramos profundizar en estos resultados en relación con las fuentes históricas. De antemano corresponde señalar que las fuentes citadas tradicionalmente, como todas las fuentes, tienen sus limitaciones, ya que responden a momentos concretos y en esos casos pues, se dirigían normalmente al rey y al Consejo de Indias. Y se trata, en primer lugar, de la relación del oidor Alonso Criado de Castilla, recién llegado a Panamá en 1575, y también resúmenes del Consejo de Indias en 1607 y 1611, elaborados sobre las respuestas de la Audiencia de Panamá a las famosas encuestas geográficas mandadas a todos los territorios que pretendía englobar la monarquía hispánica. Ahora bien, en comparación con estas fuentes, el tratado escrito por el jesuita Alonso Sandoval en 1527, después de su formación en Lima y 22 años de trabajo con personas esclavizadas que llegaban a Cartagena, aporta una información etnográfica más rica que los escritos de Pedro Mercado y otros jesuitas situados en Panamá a partir del establecimiento de la residencia y colegio jesuita de Panamá a finales del siglo XVI. Nos apoyamos, por ende, en unas relaciones generales dirigidas a Sevilla, Madrid o Roma, complementadas por otras fuentes en que vamos a entrar brevemente hoy, como punto de partida, pero no de llegada, para situarnos ante una situación cambiante en diversos mercados africanos y americanos. El magnífico trabajo bioantropológico realizado tras las dos campañas de excavaciones mencionadas en Panamá Viejo conlleva una importante y reconocida aportación a la historia de la población del Istmo desde abajo, es decir, en contraste con la visión elitista normalmente reflejada en la documentación oficial. Recordamos algunos aspectos de esta aportación con la meta de ofrecer a continuación otros datos históricos que podrían ayudar a incidir en su interpretación. Tradicionalmente, la historiografía ha dedicado especial atención a la cuestión de orígenes de inmigrantes europeos, basándose en registros de pasajeros que partían de Sevilla. En cambio, nuestro método procura registrar a las personas que habitaban, pasaron por o murieron en Panamá Viejo. Y no eran pocas, al tratarse de una ciudad portuaria estratégicamente ubicada para encauzar el tráfico de personas y bienes a escala global. Sin embargo, hemos visto ya en trabajos anteriores que las trayectorias personales y experiencias formativas podrían llegar a cobrar mayor relevancia vital y personal que los orígenes geográficos. Y aquí me hago referencia a mis propios estudios anteriores al proyecto de Art Empire. Ahora bien, en el marco de Art Empire tenemos la posibilidad de considerar los mismos parámetros dinámicos en relación con otras poblaciones y siguiendo los datos bioarqueológicos, podemos ver que incluían una importante cantidad de personas de origen africana o de orígenes mixtas. Desde hace tiempo hemos subrayado
la importancia de las trayectorias formativas y capacidades personales de las personas que se vieron involucradas en esos procesos a menudo violentos, traumáticos, más allá que la cuestión de los orígenes. Y de hecho, argumentaríamos que los etnónimos africanos registrados en las Américas pueden informar tanto estimaciones de orígenes geográficas como ayudar a abordar la cuestión de distintos procesos de afiliación y etnogénesis a lo largo, por ejemplo, de varios años en las Américas. Y vemos un claro caso en la experiencia de los cimarrones, que cuando están entrevistados al asentarse en los años 1580, dan testimonio de llevar 20 o 30 años en algunos casos liderando grupos de distintas etnias africanas. Por ejemplo, el capitán de mayor edad en esa ocasión, Juan Jolofo, testificó haber liderado un grupo de jolofos, berbesíes, nalués y biafras, entre los cuales se formaron dos futuros capitanes, Antón Mandinga y Juan Nalú. Y a eso nos referimos con el estudio de etnónimos, que puede completar hasta cierto punto la información disponible hasta la fecha en la base de datos, también en línea de viajes de esclavos transatlánticos e interamericanos, ya que muchos viajes esclavistas, sobre todo durante los primeros años, los primeros siglos de la trata, no fueron registrados oficialmente. Ahora bien, para volver a la aportación del profesor Rivera, de los 153 individuos excavados en 2017, nos ha enseñado que identifica a 61% como mujeres o probablemente mujeres frente a un 29% hombres o probablemente hombres y algunos individuos de sexo indeterminado. Así también, aunque la mayoría de las filiaciones étnicas no pueden ser determinadas para los individuos excavados, sí hace una aproximación valiosa y muy significativa en algunos casos. Esa aproximación nos indica y subraya la necesidad de aplicar un enfoque de género interseccional, es decir, que también abarca cuestiones de sexualidad y de etnicidad para una mayor aproximación a la vida urbana debajo de la superficie de la documentación oficial. Estos resultados, como digo, antropológicos, invitan a entrar en la investigación, encauzar la investigación histórica hacia el impacto del mestizaje, tanto a nivel cultural como biológico, y por supuesto, teniendo en cuenta que los sistemas clasificatorios, sean los empleados en la bioarqueología internacional o incluso en los informes enviados a Castilla en el siglo XVII, tienen sus limitaciones. Entre estas figura la dificultad de reflejar la diversidad de orígenes y trayectorias africanas y americanas de poblaciones tan diversas, poblaciones de todo tipo que acabaron sus días por voluntad o por fuerza en la ciudad conocida durante la época como la sepultura de hombres. Insistimos además en la necesidad de evitar cualquier identificación entre las naciones de la época moderna, fuesen Mandinga, Jolofo o Congo o genovés, y las construcciones nacionales, incluso raciales, del presente. De allí el enfoque interseccional en la presencia femenina, africana, afrodescendiente y mixta, según las categorías de género y nación plurales y flexibles empleadas a diario en los siglos que estudiamos para abordar una población plural y cambiante. Ahora, para dinamizar el análisis poblacional,
también nos apoyamos en las posibilidades que nos han brindado el análisis de las excavaciones del doctor Giovanni Hernández en su tesis doctoral, con el matriz de Harris, y intentamos utilizar estos mismos acotamientos temporales que nos ayuda a establecer el doctor Hernández para tratar la cuestión de orígenes y trayectorias vitales de la población de Panamá Viejo. Como veremos, informadas por la cuestión de género, lo cual articulaba un abanico de situaciones entre la esclavitud y la libertad. Entonces, voy a dar unas pinceladas para tocar en 3 contextos que las excavaciones han confirmado y definido, en que estamos sin duda frente a poblaciones pues, con algunas continuidades, pero muy distintas en cada momento. La población registrada en el primer periodo de género y contacto, es decir, durante la ubicación de la iglesia mayor y catedral primitiva, encontrada por los doctores Martín y sus colegas, incluía personas libres esclavizadas con experiencia en la península ibérica y otras latitudes americanas. Recientemente, hemos hecho hincapié en el incentivo a los vecinos que accedieron a asentarse en Panamá de poder exportar y vender a los, cito, indios varones de 20 años arriba a los otros vecinos de otros pueblos e islas, ofrecido durante los primeros 6 años tras el establecimiento de Panamá Viejo. Las mujeres fueron retenidas conjuntamente con los niños, ya que la supervivencia de la ciudad dependía en gran parte de su trabajo. Se estableció, por ende, una dinámica de la exportación de varones indígenas para las conquistas de Nicaragua y del Perú, entre otras, y el envío a Panamá de mujeres indígenas esclavizadas en las mismas conquistas. Vemos, por ende, en 1538, la llegada a Panamá de 46 mujeres indígenas de Nicaragua, Perú, Guatemala y México, algunas con parejas españolas que fueron negadas sus peticiones de llevarlas junto con los hijos de ambos a Castilla. Eso ya durante este primer periodo de la primera catedral. Por lo tanto, pues se tendría que quedar en Panamá. En algunos casos, la libertad de estas mujeres implicó su depósito con otros vecinos a quienes terminarían sirviendo. Y el caso más flagrante fue el de un oidor estudiado por la profesora Carmen Mena, doctor Francisco Pérez de Robles. En este primer periodo de contacto, es igualmente destacable la coexistencia de distintos grados de esclavitud indígena y africana en las fuentes. Los reyes de Castilla autorizaban el paso de esclavos, y cito, negros o blancos de Castilla a tierra firme en números limitados como privilegio a particulares desde 1513, a veces con la provisión, y cito, con que sean cristianos de 12 años a esta parte. Esta seguramente fue la situación de Pedro Volteador, el esclavo que Pedrariz Dávila compró en Sevilla cuando tenía 10 años. Posteriormente, quien ganaría fama en tierra firme por sus capacidades lingüísticas, físicas y musicales. Entonces, lo que estamos haciendo, y esto realmente lo estoy haciendo para poder mandar a los profesores de Uninorte, es registrar las personas, pero también los bienes en estos 3 contextos, digamos, delimitados temporalmente. Es decir, ¿de dónde venían las personas y bienes registradas en la base de datos de Art Empire que acabaron sus vidas en Panamá o que pasaron por allí? Bueno, me va. Entonces, este es el primer contexto que nos interesa.
También tenemos etnónimos que empiezan a emergir en ese periodo. Por ejemplo, Juan Valenciano, Hernando Portugués, el etnónimo, por cierto, más frecuente y que no sabemos georreferenciar porque parece responder a una zona que abarcaba gran parte de la costa africana, una zona de cultura luso africana. Pedro Maricongo, Juan Marinero, Cristóbal Gelofo, Juan Zape, Pedro Canario, también llamado Pedro Morisco. O sea, muchos de ellos comprados por vecinos de Panamá en Santo Domingo. Entonces tenemos orígenes, posibles orígenes, pero también trayectorias vitales desarrolladas antes de que lleguen y se revelen en Panamá. Se ha argumentado que las mujeres indígenas de edad fértil que servían a los españoles en sus casas fueron especialmente vulnerables a las enfermedades europeas y otros tipos de explotación física y laboral con consecuencias demográficas devastadoras. En gran parte, el servicio doméstico exigido a las mujeres, tanto indígenas como africanas, podría explicar su mayor presencia y la mayor demanda de su trabajo a jornal en el ámbito urbano, mientras que los esclavos masculinos fueron más demandados para las guerras, las minas, las pesquerías de perlas, el transporte, las estancias, trapiches y los aserraderos. No quiero decir que no había mujeres en esos ámbitos, pero que había mayor demanda de fuerza de mano de obra de mayores números de hombres. En todo caso, no debe sorprendernos encontrar mujeres, hombres y jóvenes de muy diversa procedencia, incluso local, enterrada en la primera iglesia mayor y catedral del Pacífico americano. Sabemos que los esclavos fueron transportados directamente de Cabo Verde a nombre de Dios a partir de 1534 y los etnónimos coleccionados para este periodo, mencionado en testamentos, inventarios de bienes, almonedas realizadas en Panamá, demuestran efectivamente que una parte importante de la población urbana llegaba a nombre de Dios y posteriormente Panamá desde los ríos de Guinea y posiblemente normalmente traspasar por Cabo Verde. Unos años más tarde, el paso por Cartagena se hizo más habitual y aquí entramos en nuestro segundo contexto temporal definido por el equipo arqueológico en Uninorte. Se trata de nuevas rutas o rutas formalizadas con la flota de la carrera de India y ya contexto temporal que acotamos con la imposición de un elemento arquitectónico en la catedral en el año 1626 para sostener nuevos pilares. Y son grandes bloques de mampostería que usamos para, aquí vemos uno de ellos y entonces los individuos por debajo de estos elementos arquitectónicos, pues podemos fechar dentro de lo que es este segundo periodo. Y vemos que los orígenes de la población esclavizada y libre pues cambian radicalmente durante este periodo. Y la mayoría de esto es diferente, quiero diferenciar esto de lo que nos están diciendo otros estudios de Hispanoamérica. El número de individuos identificados como SAPE es muy llamativo. Ya nos ha dicho el doctor Rivera que nos ha recordado que Alonso de Sandoval decía que el etnónimo SAPE de hecho refería a una cantidad de distintos grupos y etnias. Bueno, puede ser que se entendían o por lo menos podían hacerse entender con los mismos traductores una vez llegados a Cartagena, pero también es interesante para nosotros en este periodo es la apariencia de dos hombres Mozambique
¿vale? Y normalmente Mozambique y especialmente en estas fechas tan tempranas queda fuera del marco de lo que se entiende como un comercio transatlántico y eso es muy señalado en el Istmo de Panamá. Ahora bien, también es interesante el ratio de género, aproximadamente 2 mujeres por un hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de las licencias para esclavos, por ejemplo, uno que fue otorgado a Gaspar de Espinosa, fue para transportar 50, y cito, esclavos negros, la tercera parte de hembras. O sea, eso fue lo normal, lo estándar. De estos reinos y señoríos, o sea, Castilla o del Reino de Portugal o islas de Cabo Verde o Guinea. Esto a principios de este segundo periodo general. Se legalizaba, por ende, el transporte directo desde Cabo Verde o la costa de Senegambia a tierra firme. En estos años, la llegada de 52 esclavos de Cubagua fue excedido solamente por el nombre de hombres y mujeres registrados en Panamá de los ríos de Guinea. En primer lugar, los que se identificaban como Zape. Las guerras en Sierra Leone en los años 1550-60 produjeron un importante número de esclavos Zape, incluidos a mujeres y niños. Lo mismo pasaría 20 años más tarde con la presión portuguesa en las guerras en Angola. También vemos un aumento de los denominados, y cito, criollos de Cartagena, así como otros esclavos comprados en Cartagena en los años 1580 y 90. Podemos encontrar, por lo tanto, testamentos con disposiciones para esclavos y esclavas compradas en Cartagena, algunas de ellas otorgadas libertad, pero lo más frecuente, como en los casos de Madalena Portuguesa y Luisa de Tierra Congo en 1589, a cambio de un precio, el precio de su propia libertad. O en el caso de otro africano, Juan Díaz, y cito, negro de Tierra Nalú, después de servicios adicionales, en este caso de acompañar a la esposa y los hijos de vuelta a Castilla. El problema fue cuando no querían volver. Tenemos varios casos de testamentos en que no voy a entrar para no demorar la presentación, pero simplemente indicar que ya para finales del siglo XVI vemos una clara diferenciación entre zonas de proveniencia de los ríos de Guinea y también de Angola, con un aumento en ya el tercer periodo de la población angola. Este es el tercer periodo. No por lo que no esté por debajo de las bases de mampostería insertadas en 1626. Bueno, entonces el último periodo, y voy concluyendo, es el periodo en que la población más numerosa es de origen Angola. En este contexto vemos otros etnónimos que continúan, pero no obstante, ha cambiado la población, digamos, dominante o mayoritaria. Luego, también en estos testamentos vemos las profesiones, los oficios de muchos de los esclavos. Y esto nos ayuda a entender por qué los hombres, pues muchas veces, buzos o marineros, incluso esclavos, tenían profesiones que les llevaban fuera del ámbito urbano, a diferencia de las mujeres. Entonces, espero que las fuentes históricas, por fragmentarias e incompletas que sean, pueden ofrecer algunas pinceladas de interés. Además, que puedan ser de utilidad para profundizar en la interpretación de los resultados del trabajo realizado por mis colegas en Panamá Viejo, la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla y, por supuesto, en la Uninorte. Conjuntamente estamos llegando a rescatar y reconocer nuevos protagonistas, aunque a menudo también víctimas de esto que llamamos la primera globalización. Muchas gracias.
Dani, muchísimas gracias, muy amable por tu presentación. No vamos a discutir por ahora nada, esperando primero las presentaciones de los próximos conferencistas, ponentes. Así que vamos a dar paso inmediatamente a Mónica Terrin. Mónica Terrin es arqueóloga, es la directora de la Fundación Erigalle y tiene una amplia experiencia en arqueología histórica, en centros urbanos, en Bogotá, Villa de Leyva y Cartagena de Indias, en donde está trabajando actualmente con un gran proyecto que finalmente se articula también con este proyecto en Panamá Viejo. Así que, Mónica, un gusto tenerte aquí en este simposio y bueno, el tiempo tuyo. Corre, y el tiempo corre. Hola, Juan Guillermo. Y buenos días a todos los participantes. Empecemos ya. Voy a hacer compartir la pantalla. Me parece muy interesante digamos, la presentación que hizo Bethany. Porque, pues, digamos, como que pone en contexto la población que converge, que llega a este continente americano y, pues, digamos, se complementa con lo que a mí me interesa visto desde la arqueología histórica. Desde la arqueología lo que busco entonces es uy, no, ahora está esto muy grande. Desde la arqueología histórica, lo que me interesa es entonces mostrar y centrarme en las experiencias y prácticas de lo que es el eje central del tema de hoy, que es esa primera globalización, es decir, cómo experimentan y cómo viven esas poblaciones ese encuentro, esa confluencia en el mundo americano. Particularmente en mi caso, como lo señalaba Juan Guillermo, pues es en Cartagena de Indias y básicamente pues es una lectura desde la arqueología a ese espacio, ¿no? Entonces, digamos, Cartagena en su localización costera y de luego como puerto, para mí se constituye en lo que he denominado un espacio de contacto donde hay confluencias de tierra adentro, lo que todavía y aún en la costa se denomina tierra adentro, es decir, todas esas tierras, territorios alejados del mar. Cartagena misma como ese engranaje entre esa tierra adentro, la costa, el mar y la península ibérica. Entonces, ahí confluye, digamos, una serie de relaciones que se construyen a medida que van llegando las poblaciones, a medida que hay ese proceso de asentamiento, a medida que va teniendo lugar la colonización, es decir, también pues ese ejercicio de dominación del imperio, pero que también tiene unas respuestas. A mí lo que me interesa, y es claro y evidente que con el contacto se diezma la población indígena, hay una violencia física que afecta a todos los actores que confluyen ahí, los africanos que son esclavizados y el maltrato al que están sujetos en varios escenarios. Sin embargo, a mí lo que me interesa es también entender cómo lograron adaptarse y cómo lograron sobrevivir las poblaciones que pues encontramos aún hoy en este espacio. Entonces, para mí espacios de contacto digamos, se construye a partir de esas relaciones del encuentro de unos y otros individuos, cómo reaccionan ante la diferencia del que está enfrente de ellos, cómo reaccionan haciendo conscientes, o sea, hacen consciente su propia cultura frente a ese contacto con gente que tiene trayectorias geográficas e históricas distintas, desde el continente africano
y como lo decía Bethany, desde muchos grupos culturales del África, desde la península ibérica, que también se constituye de diferentes grupos. Entonces, estos espacios de contacto son escenarios de interacción intercultural. Y, digamos, en esos espacios relacionales, ellos van reaccionando cada uno de acuerdo a lo que tienen que hacer, de acuerdo a sus saberes, de acuerdo al trabajo, de acuerdo al contacto que establecen. Ellos van respondiendo a esos eventos, van reaccionando a partir de sus lógicas propias, cada uno desde sus lógicas propias. Y por eso retomo también el concepto de Mignolo de que son estos espacios de contacto, son pluriversales, porque cada uno trae una cosmovisión diferente desde esas distintas trayectorias históricas, geográficas, sociales y culturales. Para digamos, plasmar mejor esta idea de espacios de contacto desde una lectura arqueológica, me voy a centrar en tres espacios en particular, que son también producto de excavaciones arqueológicas realizadas en ellas. Y estos tres espacios de contacto son uno educativo productivo, uno de castigo y carcelario y uno de ritual funerario. En el primero de productivo educativo, tomo como ejemplo los oficios. Los oficios son espacios de contacto. Los oficios son el poner en vivencia, en experiencia, ese saber hacer que bajo estas condiciones de colonización, de dominación, pues existen formas de adaptación. Pero también ese saber hacer es para satisfacer esas prácticas que se constituyen, se configuran en ese nuevo entorno que es esa construcción de la ciudad de Cartagena, en la configuración como un puerto, en la configuración como un entorno urbano, en la configuración de un poblamiento a partir de distintos grupos culturales. Los oficios también es una forma de como ensimismarse en lo que se sabe hacer y sentir seguridad ante estas nuevas situaciones y sentir alguna forma de arraigo en un entorno que definitivamente es diferente para todos los que están llegando y confluyendo en esos espacios. Pero a la vez, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, los oficios, en este caso, los oficios preindustriales, mucho también se construyen a partir del experimentar, del conocer, del imitar, del experimentar, y entonces eso también lo hace muy atractivo y un campo complejo de trabajo en el que se dan todas estas nuevas formas de trabajo, de saberes, ¿no? Uno de los oficios que para los arqueólogos es, digamos, vital como material para datar cronológicamente, para identificar las funciones de un sitio, las actividades que se desarrollaban en un espacio, es aquel producto del oficio de la alfarería, de esa elaboración de objetos cerámicos que finalmente surtieron una buena parte, más que todo la parte básica, fundamental de la vida diaria de los humanos en cualquier entorno y más especialmente aquí en Cartagena. Como lo ven, pues entonces, como decía, es también una forma de ver cómo esa adaptación, esos conocimientos van cambiando a lo largo del tiempo y cómo podemos también desde la arqueología ver cómo se insertan estas poblaciones que confluyen en este oficio alfarero. De una parte, pues contamos con la información de arqueólogos que han trabajado en la zona desde la década de los 50, de 1950, los Reichel Dolmatov y especialmente Alicia Duzán de Reichel, es la que primero identifica esos materiales de la población indígena que habitaba Cartagena y sus alrededores, materiales que tienen características semejantes a las que se encuentran en el área Sinú,
en el área pues digamos, del Gran Bolívar de hoy, lo que también quiere decir que es producto de un proceso de migración de diferentes grupos indígenas que también a su vez, antes de la conquista, confluyen en esa área de Cartagena y sus alrededores. Se denomina toda esta cerámica Crespo porque es la que ella primero identifica con la construcción del aeropuerto de Cartagena. Estos materiales pues, nos permiten entonces identificar todo el proceso del saber y el conocer que requería el alfarero para elaborarlo, pero asimismo también el uso que tenían como materiales ceremoniales y cotidianos y que reflejan, por ejemplo, el entorno. Llegan los colonizadores y a pesar de, digamos, de las epidemias y que se diezma la población en ese primer contacto violento, físico y sanitario que se da entre españoles e indígenas, pues de todas maneras son ellos quienes finalmente van a proporcionar la base para la supervivencia de los colonizadores en este entorno que se convertiría en la ciudad de Cartagena. Es decir, ellos están supliendo todo lo indispensable para cocinar, servir, comer, para que ahí confluyan esos distintos alimentos americanos, europeos, africanos, y que también son usados en escenarios de evangelización, de labor y de habitar. Entre estos se destaca el tema de la producción alfarera y su conjunción con la educación que impartían los jesuitas en Cartagena de Indias. Ellos fundan un tejar en el cual elaboran estos elementos necesarios, por una parte, para reproducir sus costumbres hispanas. Es decir, cada grupo también busca esa forma de seguridad, de sentir continuidad, a pesar de estar en un entorno ajeno al que le fue conocido inicialmente. Pero también es reproducir no solamente las costumbres hispanas de esta compañía religiosa, sino también para la educación de sus escolares, para lo cual la Compañía de Jesús se instala en Cartagena. Educación de jóvenes españoles, hijos de españoles y de criollos, y que a la vez también se convierte en un homenaje de los esclavos africanos, y los voy a explicar por qué. Este tejar, ubicado en la isla de Tierra Bomba, el que aún restan algunos vestigios, ya lamentablemente más sumergidos que en tierra, en este tejar los jesuitas cuentan con la mano de obra de negros africanos esclavizados, y a pesar, digamos, de la ignominia, lo que significa ponerle un valor a estas personas más como ganado, como animales, como se ha asumido, también está el hecho de que es interesante ver que a través de estos valores podemos ver cómo apreciaban mayormente a esta población que sabía elaborar, a la que le impartieron, formaron en elaborar una loza que se hacía en Europa, que se hacía en España, con formas acordes al gusto y la estética de los españoles, pero que ellos, con su antigua tradición alfarera también desde África, logran asimilar esta producción, y por ello se convierten en los principales, digamos, como los esclavos con mayor valor, más que los carpinteros, más que los mamposteros. Es decir, en este caso, en este tejar, son los que tienen la mayor importancia, los de mayor valor. Y fíjense ustedes, son hombres, mujeres, que también podemos identificar de qué grupo provienen en África. Y lo más interesante que vemos ahí es cómo las mujeres son las que están encargadas de pintar la loza. Es decir, cada artefacto de estos que nosotros arqueólogos identificamos del tejar de San Bernabé en cualquiera de nuestras excavaciones que tenga algún tipo de decoración, vamos a saber que esa decoración ha sido elaborada por una de estas mujeres esclavas africanas.
Otro oficio en el que también hay esta confluencia a partir de la llegada de esta colonización es el de la herrería. Los españoles, los indígenas que habitaban en las zonas, la mayor parte de sus herramientas estaban hechas con conchas y caracoles o maderas muy recias, pero los españoles no podían, digamos, alejarse o despegarse de un metal de uso milenario en Europa y con el cual pues concebían, era la única forma como concebían poder construir, defender, vivir, experimentar el entorno de Cartagena, ¿no? Entonces, pues este oficio de los herreros ingresa rápidamente en Cartagena, pues incluso importando los metales que en esta zona no se consiguen, y posteriormente también se incluye la población africana que en algunos casos, algunos grupos, ya desde antes también tenían un conocimiento sobre el trabajo de los metales, sobre trabajo de los metales de estas características como el hierro, a diferencia de los indígenas que utilizaban o su experiencia era solamente con metales más blandos, cobre y oro, particularmente en esta región que trabajamos. Otro espacio de contacto, la cárcel. La cárcel es otro espacio que excavamos, de la que poco se sabe en arqueología. Los documentos de archivo sobre esta cárcel nos indican que era una cárcel bastante estrecha, incómoda. Se quejan ustedes lo ven ahí, que no haya distinción de nobles a plebeyos, estando revueltos negros, indios, mulatos y españoles. Causa muchas enfermedades, que es muy angosto. Este es el espacio que nosotros excavamos, algunas de las características de los muros y del piso de lo que fue esa cárcel en el hoy Palacio de la Gobernación de Cartagena, y que encontramos los tipos de castigos que se imponían en esta cárcel, como por ejemplo los grilletes. Obviamente también se menciona el cepo que después se convierte y se adopta como una forma de castigo, incluso en algunas comunidades indígenas, el tipo de menaje o cultura material de estos negros, mulatos, españoles, indios que confluyen en este espacio de cárcel. Aquí nos encontramos una base de botella de que aparece el nombre de Simón por un lado y 1723, una pipa muy seguramente para fumar tabaco y muy seguramente para eliminar en algo los olores tan penetrantes que se debían concentrar en el patio de la cárcel. A mano izquierda ustedes ven la estructura de la cárcel, las pequeñas ventanas que esta tenía. A mano derecha ustedes ven la letrina que era compartida, algo que culturalmente ni las poblaciones africanas ni las poblaciones indígenas reconocían, y que tenían que confluir en estas nuevas experiencias sensoriales desagradables, enfermizas, que pues evidentemente hacía que las pócimas, los brebajes, las hierbas, los saberes medicinales pues eran un saber necesario para poder sobrevivir un entorno como este. Una experiencia sensorial que también se los debo confesar, que cuando nosotros lo excavamos aún se sentían esos olores de las letrinas. Y por último, el otro espacio de contacto al que me referiré es el espacio del ritual funerario. El espacio del ritual funerario, que significó también un cambio drástico, radical, de formas de celebración de la muerte y del manejo del cuerpo para tanto indígenas como africanos, e incluso para los colonizadores provenientes de la península ibérica. En el Nuevo Mundo también se transforma la forma de enterramiento, particularmente, ya que en América se obliga a que dichos enterramientos se hagan dentro de los templos y con un costo, ¿no? Con un costo, lo que entonces obligaba también a conformar cofradías por oficios, por afinidades, incluso había cofradías de negros, cofradías
de carpinteros, cofradías de devoción a algún santo. Todas tenían una devoción a algún santo, en este caso en el espacio del San Francisco, a la Veracruz, de lo que también se introduce como algo que es, digamos, que se impone para los que quieran ser enterrados, definir su sitio de entierro y forma de llevar el ritual a través de testamentos. Cuando no se llevaba a través de testamentos, esto significaba pugnas entre los diferentes comunidades religiosas que se peleaban por el muerto, ¿no? Aquí entonces el ritual se introduce en temas como la mortaja, el ataúd, los cirios, los cantos, la cruz baja, la cruz alta, los acompañantes. Y en el caso del antiguo convento de San Francisco en Getsemaní, nos encontramos durante las excavaciones arqueológicas 9 espacios funerarios que en cada momento significó un espacio de contacto, un espacio de experimentar y vivir algo que para muchos iba a ser algo nuevo. Estos espacios contaban con entierros para los principales, entierros menores, entierros de limosna y, como ven, diferentes formas de entierro de acuerdo a las epidemias, las batallas, las enfermedades. Y por último, también significa un cambio en los elementos del ajuar, las creencias e incluso las formas de atuendos y demás, cómo se van enterrando. Aquí entonces, para enlazarme, dejo, digamos que esto fue un gran trabajo hecho por más de 40 personas en este proyecto y le paso la batuta a Javier Rivera. Mónica, muchísimas gracias. Al tiempo justo, muy agradecido. Ilustrativa, nos permite enlazar lo que presentó, por supuesto, Bethany en un principio, y creo que le da el cierre, Javier, con el amarre entre las poblaciones que él ha venido trabajando de Cartagena de Indias y de Panamá Viejo. Así que, bueno, ya iremos a la discusión posterior. Viene ahora Javier Rivera Sandoval. Javier Rivera es profesor de la Universidad del Norte, especialista en arqueología y arqueología histórica y coinvestigador en ambos proyectos, el Una Arteria del Imperio y el proyecto del convento de San Francisco en Cartagena de Indias. Así que, Javier, un gusto tenerte aquí en este simposio. Tienes que abrir el micrófono, eso, y bueno, ya, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Juan. Para mí es un placer compartir el espacio también con Bethany, Jesús y Mónica. Así que espero generar aquí una discusión interesante frente a estos procesos de contacto. Andrés, si me puedes ayudar allí a compartir la presentación, gracias. Bien, la idea es que podamos entrar a hacer una comparación entre dos poblaciones del periodo colonial, que, como bien lo introducían Bethany y Mónica, responden a una serie de dinámicas particulares de un proceso que comparten, pero que van a generar una serie de respuestas diferentes. Y tomo como base el cuerpo como un elemento de la cultura material, siendo susceptible de ser afectado por estas particularidades que estaban enfrentando estas poblaciones de diferentes orígenes, pero que tenían que enfrentarse también a unas situaciones que se van a ver reflejadas en el cuerpo. Como ya lo mencionaron Mónica y Bethany, voy a trabajar puntualmente con lo que se excavó en los años 2017 y 2018 en los dos emplazamientos que tenía la Catedral de Panamá Viejo. En la imagen que tienen a la derecha pueden ver un detalle al respecto, y también el proyecto que lideró Mónica en el convento de San Francisco en la zona de Getsemaní en Cartagena de Indias.
A partir de una serie de metodologías que ya han sido probadas y estandarizadas a nivel global para la reconstrucción del perfil osteobiográfico de estas poblaciones, nosotros hicimos el ejercicio de estimar el sexo, la edad, el ancestro y la estatura de estas poblaciones, prestando especial atención al tema de la ancestría, ya que es un aspecto que ha sido muy discutido últimamente por una serie de dificultades desde el punto de vista teórico-metodológico, pero que para estas poblaciones de contacto y posteriormente con el desarrollo del modelo colonial es importantísimo hacer una aproximación, pues no solo por identificar el tipo de población que las está componiendo, sino también intentar identificar los patrones geográficos que pueden brindar información sobre los orígenes biológicos de estos sectores de la población y la diversidad que hay en ellas. Así que allí utilizamos una serie de metodologías que calculaban la probabilidad de que un individuo pudiera estar asociado con alguno de los tres principales troncos ancestrales: indígena, europeo o africano. Y como parte de los resultados logramos obtener una distribución por sexo. Ya Bethany nos introdujo muy bien este aspecto en su presentación, pero si lo comparamos con la muestra que ya hemos analizado hasta ahora en Cartagena, encontramos una distribución muy diferente a la que encontramos en Panamá. Panamá se lograron analizar 175 individuos, en Cartagena se excavaron 940 individuos, de los cuales llevamos cerca de 104 analizados, lo cual corresponde a un 11.06%. Esto evidentemente puede generar algunos tipos de sesgo en los resultados que voy a presentar a continuación, pero lo interesante es que nos va a mostrar una tendencia que esperamos verificar y corroborar a medida que avancemos con el análisis de la muestra, por supuesto dependiendo también de las condiciones que tengamos con la pandemia, que nos retrasó un poco la investigación. Entonces, mirando estos datos, podemos decir que la población femenina en Panamá corresponde a cerca del 55.42%, reuniendo los femeninos y los probablemente femeninos, que es mucho más de la mitad de la población, en comparación con los individuos masculinos de Panamá, que sumados con los probablemente masculinos resultan en cerca del 29.14%. En comparación, en Cartagena tenemos que la mayoría de la población está concentrada en los individuos masculinos y probablemente masculinos, con el 33.65%. Y en menor proporción vamos a tener a las mujeres y a las probablemente mujeres con el 19.24%. Así que aquí es muy diferente la manera en la cual se comporta la muestra. Y tenemos un alto número de individuos indeterminados. Esto va a corresponder a un alto número de individuos asociados con la población infantil. Y es muy interesante porque de hecho en contextos históricos no es muy frecuente encontrar este tipo de individuos por las condiciones tafonómicas que esto presenta, pero al mismo tiempo por las particularidades que tienen los contextos de enterramiento. Ya más adelante voy a retomar esto. Sin embargo, a pesar que las mujeres en Cartagena no están muy representadas hasta lo que llevamos analizados de la muestra, sí tenemos una serie de elementos interesantes desde las pautas funerarias que se lograron identificar gracias al trabajo de los arqueólogos de campo, en el cual identificaron 5 individuos femeninos en esta posición muy particular que todavía estamos pensando a qué puede responder este tipo de contextos, que se sale un poco de las pautas que tenía el rito católico de sepultar el individuo con las manos sobre el pecho o sobre la pelvis.
Respecto a la edad, para la población de Panamá, es llamativo que la mayor cantidad de individuos corresponden a la categoría de adulto joven, son individuos ubicados entre los 18 y 34 años. Ellos son el 52% de la muestra en Panamá Viejo. Y luego le siguen los adultos medios, que son individuos ubicados entre los 35 y los 55 años. Estos corresponden al 12.57%. Individuos jóvenes menores de 18 años solo representan el 9.14%, casi no se encontraron individuos infantes, lo cual es llamativo, al igual que la ausencia de individuos adultos mayores de 55 años. Hubo unos individuos que no se logró precisar el rango de edad por la pérdida de esos elementos diagnósticos que nos permiten hacer este tipo de estimaciones. Simplemente sabemos que son adultos, pero no sabemos el rango de edad, que es lo que aparece acá con el 21,14%. En comparación, para la muestra de Cartagena vemos una representación mucho más significativa de la población infantil. De hecho, todos los subadultos, todos los individuos menores de 18 años corresponden al 48.08% así que es una representación bastante alta. Encontrando incluso individuos fetales que no llegaron a nacer, por supuesto, que también se sale un poco de la idea que uno entra a tener cuando excava este tipo de sitios. Dentro de esta población infantil, el más representado son los infantes 1, que son aquellos que comprendidos entre el año de edad y los 6 años, que tienen un 34.62% de representatividad. Esto quizás puede responder también a las altísimas tasas de mortalidad infantil que había para la época, y además porque contamos con la suerte de encontrar un espacio dedicado a la inhumación de estos individuos. A diferencia de Panamá, que no se encontró muchos restos asociados con este sector de la población, pero que posiblemente responda a que el área que se excavó no era destinada para el enterramiento de estos niños y niñas. Respecto a los adultos, vemos que a diferencia de Panamá Viejo, el sector mejor representado son los adultos medios, con el 35.48%, seguido de los adultos jóvenes con el 19.35%. Sin embargo, también la ausencia de los adultos mayores para la muestra de Cartagena es muy llamativa. Aquí tenemos un detalle del sector donde se encontró precisamente esta área de inhumación para los infantes. Respecto a los resultados de ancestría, de filiación poblacional, ya Bethany nos introdujo al respecto, pero a pesar que hay una presencia interesantes de individuos europeos o predominantemente europeos, porque aquí ya empezamos a ver una serie de individuos con rasgos de diferentes troncos ancestrales, lo cual también nos muestra este proceso de mestizaje biológico, inicialmente en estos individuos, pero también cultural, como nos lo estaba mostrando Mónica. Podemos decir que los individuos de ascendencia europea o prominentemente europea en Panamá corresponden al 21,13% de la población, pero los que son mejor representados son aquellos asociados al ancestro africano, que en la muestra corresponden al 23.43%. Es una diferencia de 2 puntos porcentuales, pero es muy llamativo porque tenemos esta cantidad de población africana sepultada allí. Cartagena, por lo que llevamos analizado hasta el momento, tiene otro tipo de comportamiento. La
la tendencia o la representatividad que tiene la población europea o predominantemente europea es muy similar a la de Panamá. En Cartagena es el 21,15%, en Panamá era del 21,13%, así que es muy, muy similar. Pero la población de ascendencia africana solo tiene una representatividad del 2,88%. En cuanto a lo indígena, en ambas poblaciones, en Panamá y Cartagena, la tendencia es baja. Esto quizás responde también a los procesos de choque epidemiológico que vivieron estas poblaciones con el contacto. En Panamá correspondería a un 9,7% y en Cartagena al 3,84%. De todas formas, como les mencioné hace un rato, falta completar el análisis de la muestra de Cartagena para tener una mirada mucho más precisa sobre la distribución de este aspecto en la muestra. Pero comparando estas cifras con algunas fuentes históricas, podemos decir que la muestra de Panamá va a responder a lo que se señalaba en la ciudad del componente social y poblacional que tenía el puerto, en el cual la mayor cantidad de personas que habitaban allí eran de ascendencia africana. Aquí tenemos estos datos que presenta Mena, tomando como referencia una descripción de la ciudad y la provincia en 1607, y aquí vemos que el 70% de la población está vinculado con esa categoría de negro. Y por otra parte, en Cartagena, en este padrón hecho en 1777, vemos que quienes son mejor representados son los individuos libres, que si bien puede corresponder a población de ascendencia afro libre, a negros libertos, dentro de esta categoría de los libres para el 18 ya se empieza a complejizar mucho más, y aquí está toda esta población producto de las mezclas biológicas que se empezaron a generar allí. Y los esclavos corresponden al 18,88%. Si comparamos la población blanca, es relativamente cercana, en Panamá el 22%, en Cartagena el 29,47%, y la población indígena no está muy representada en la población de Panamá, al igual que en Cartagena. De todas formas, nuevamente insisto, falta ampliar un poco más los datos que tenemos sobre Cartagena. De todas formas, en Panamá logramos identificar algunos elementos de modificación corporal que pueden ser tomados como marcadores étnicos, como esta práctica del afilamiento dental. En un trabajo que publicamos recientemente con las doctoras Nicole Smith Guzmán, Corina Nipper y Ginés Sánchez, en el cual mostrábamos cómo esta práctica se evidenciaba en algunos de los individuos que se excavaron en Panamá Viejo, y que también en las fuentes históricas parecen referenciarse este tipo de modificaciones corporales, las poblaciones del África subsahariana, como en esta cita de el jesuita Alonso de Sandoval. Pasando al tema de la estatura, vemos que tienen unos rangos de talla muy similares los individuos masculinos de ambas poblaciones. En Panamá un promedio de 1,68 y en Cartagena de 1,69. En los individuos femeninos es un poco más amplia esta diferencia, siendo la población femenina de Cartagena con una talla de 158 centímetros y en Panamá de 161. Sin embargo, las observaciones son muy bajas en ambas colecciones, por lo cual se necesita obviamente ampliar las muestras. Para el caso de Cartagena, tenemos aún pendientes más de 800 individuos que esperamos que estén en las condiciones adecuadas para poder hacer esta estimación sobre la estatura. Y pasando al tema de la patología ósea, encontramos una serie de enfermedades
que afectan mayoritariamente a la población, y es llamativo que gran parte de estas enfermedades afectan a ambas poblaciones. Quizás excluyendo la entesis, que es la inserción de los músculos en los huesos y que generalmente está asociado con procesos como la actividad ocupacional. Vemos que en el caso de Cartagena es más bajo en comparación con Panamá, pero a nivel de las infecciones, la enfermedad articular degenerativa, los traumas y las hiperostosis, junto con las esclerosis orbitarias, tienen una proporción similar. Para ello, hicimos un ejercicio de comparar a nivel de sexos estas poblaciones en relación con algunos de los indicadores esqueléticos, los que tenían mayor representatividad. ¿Qué nos dimos cuenta comparando esto? Que generalmente la población de Cartagena era mayormente afectada por las infecciones y la enfermedad articular degenerativa, tanto para individuos femeninos como para individuos masculinos, pero en el caso del trauma y la hiperostosis porótica veíamos que las mujeres tenían una proporción muy similar de afectación. Lo mismo que para los cambios entesiales en los individuos masculinos de Panamá y de Cartagena. El único indicador esquelético que veíamos que tenía una mayor representación en Panamá en comparación con Cartagena fueron los cambios entesiales en las mujeres. Y ya pues tendríamos que hacer un análisis más detallado para verificar por qué estas mujeres tenían unas impresiones musculares mucho más marcadas. En el caso de la paleopatología dental, también vemos una distribución muy similar, incluso más pareja, más homogénea entre los muestras de Panamá y Cartagena, siendo la caries, el cálculo y el desgaste dental las lesiones más representadas, junto con el chipping y los defectos de esmalte o las hipoplasias dentales, como también se le conoce. Adicionalmente, hay otra serie de aspectos que son muy interesantes desde el punto de vista cultural. Hace un rato hablábamos de los afilamientos dentales, pero aquí tenemos otro tipo de modificaciones que no tiene que ver precisamente con aspectos intencionales, sino que son producto de otra serie de actividades. Esto es el SAMAT, que se vincula, por ejemplo, con el uso de los dientes como una tercera mano para diferentes propósitos. O en este caso, un desgaste paramasticatorio, generalmente vinculado con el uso frecuente de las pipas de kaolin. Haciendo el mismo ejercicio de comparación entre sexos, tenemos que hay una distancia considerable entre los individuos femeninos de Cartagena y Panamá para la caries, siendo pues más afectado la población de Cartagena, y por otro lado en los individuos masculinos para el chipping, que son fracturas del esmalte, y para las hipoplasias también de los dientes. Allí la proporción aumenta considerablemente en comparación con los otros indicadores dentales, que varía más o menos entre 5 y 8 puntos porcentuales. Pero en estos tres indicadores es mucho más evidente la distancia que hay entre ambas poblaciones. De todas formas, aquí vemos que Cartagena sigue siendo más afectada que Panamá. De todas formas, aquí debemos considerar elementos como la paradoja osteológica, que no necesariamente los individuos que muestran más lesiones es una población enferma. Probablemente hay algunos elementos patológicos que simplemente provocaron la muerte del individuo y no generaron respuesta ósea, por lo cual no es posible identificar ese tipo de afectaciones. ¿Qué tenemos entonces para el futuro y qué tenemos hasta ahora? Por un lado, esto nos está generando una serie de datos
sobre las condiciones de vida que tenía la población colonial. También dar cuenta de esos procesos de mestizaje biológico por la presencia de estos individuos que muestran a nivel fenotípico rasgos de diferentes ancestros y cómo podemos identificar el rol de diferentes sectores poblacionales, particularmente las mujeres y los niños, que desde la historia no son muy abordados, pero que desde el registro arqueológico podemos dar una interpretación y evaluar sus condiciones de vida dentro de las particularidades de este periodo. Por otro lado, es importante contar con información paleomorfológica y paleopatológica para estimar cómo era que vivían estos grupos a lo largo de la historia, y es necesario establecer esas diferencias cronológicas. También nos mostraba que en el caso de Panamá Viejo se lograron identificar distintos momentos de uso. Para cada uno de esos momentos se puede hacer una evaluación y poder estimar cómo fue que cambió no solamente la composición poblacional de estas ciudades, sino también a nivel de las condiciones de vida, qué era lo que las estaban afectando más. Lo mismo para Cartagena, también se está haciendo el ejercicio de poder identificar los distintos momentos de inhumación de estos cuerpos en los distintos espacios funerarios que se lograron identificar. Por otro lado, para poder precisar aún más las interpretaciones que hacemos desde el punto de vista bioantropológico, es necesario cruzar la información con otras líneas de evidencia. Por ejemplo, el tema de la ancestría con los estudios de ADN antiguo y de isotopía de oxígeno y de estroncio, que están siendo adelantados actualmente por Corina Nipper y Alessandro Achilli, y la incorporación de otros análisis que nos van a ayudar a robustecer la interpretación que hacemos de diferentes proxies, por ejemplo, la dieta, con el trabajo que está haciendo Javier Aceituno, y cómo lo cruzamos con la evidencia desde el punto de vista bioantropológico y paleopatológico. Este es un ejercicio que está en curso en el caso de Panamá y que en Cartagena esperamos aplicar igualmente para tener un panorama más claro de lo que está sucediendo en estas dos ciudades. Por supuesto, tenemos una serie de restos metodológicos, la integración de distintas líneas de evidencia, que es necesario para poder construir unos modelos de interpretación mucho más adecuados de lo que estaban viviendo estos dos puertos, y por supuesto una perspectiva interpoblacional. No es suficiente entender qué estaba pasando en Panamá y qué estaba pasando en Cartagena. Lo interesante es empezar a cruzar y a comparar estos datos con otros centros históricos y otras poblaciones del periodo colonial. Y digamos que en eso estamos trabajando por ahora. No me queda más sino agradecer a los miembros del equipo de ambos proyectos en diferentes fases de trabajo, que por supuesto han brindado una serie de datos valiosísimos para lo que estamos haciendo desde la parte bioantropológica. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias por tu presentación, el enlace entre ambos proyectos y la comparación de las poblaciones. Y vamos a cerrar con Jesús García Calero. Jesús García Calero es licenciado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, es el redactor en jefe de la sección de cultura y espectáculos del diario ABC de España y es especialista en asuntos de historia y patrimonio y sobre todo lo que tiene que ver con divulgación de conocimiento científico. Para nosotros, Jesús, un honor, un gusto tenerte con nosotros y bueno, doy paso a los minutos que quedan de esta maratónica presentación de hoy. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que el placer y el honor es enteramente mío y os doy muchas las gracias por esta invitación y por estar compartiendo este maravilloso plan con científicos de tanto nivel y con un proyecto tan interesante. Y eso ya es algo porque uno se siente un poco extraño, ¿no? Un periodista en mitad de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, transfiriéndose a través de la red, en este caso, de un lado al otro del Atlántico y, bueno, disponible para todo aquel que esté conectado en cualquier lugar del mundo.
El periodismo tiene muy mala fama y probablemente es muy merecida. En el terreno de la cultura, que no suele ser precisamente el más importante dentro de los medios de comunicación, salvo los que sean específicamente culturales, suele ocurrir que los científicos tenéis alguna mala experiencia. Yo estaría por hablar de todas las personas que habéis estado hablando antes que yo, habéis tenido alguna vez una mala experiencia al tratar de contar lo que estabais haciendo, ponerlo en manos de un profesional del periodismo y ver que el resultado no daba el nivel que debería haber dado. Yo creo que eso merece ya una reflexión para todos nosotros. No es lo mismo ir un día de invitado a escuchar una rueda de prensa y ponerte a contar una historia que a lo mejor son años de investigación, que haber estado trabando una amistad, una confraternidad con científicos que están trabajando, ir conociendo poco a poco su entusiasmo al descubrir datos, de tal manera que te sientas un poco parte de esa aventura, ¿no? De esa investigación. Incluso hay algunos proyectos que ya tienen un periodista incrustado para poder hacer ese trabajo con la máxima calidad. Así que la primera reflexión que yo quiero poner aquí hoy sobre la mesa es que el periodista no es el enemigo. El periodista debe ser un colega, un amigo del proyecto científico. Y cuanto más lo veamos así, mucho mejor nos va a ir. Yo sé que los científicos durante los últimos años tenéis muy claro que la divulgación es parte integrante de vuestros proyectos. Ha sido una maravilla comprobar en el proyecto de Una arteria del imperio cómo habéis llegado con ese documental a tantos miles de personas para poder contar esta historia tan maravillosa. Yo me asomé en un momento y tuve vuestra confianza para poder comprobar todo lo que estabais descubriendo. Hay algo que compartimos, hay algo más que compartimos los periodistas y los científicos con muchos otros seres humanos, y es la curiosidad. Así que en nombre de esa curiosidad es en el nombre en el que me gustaría poner otra vela a esa amistad que debemos mantener, a ese comercio de conocimiento en el que debemos participar. Las ciencias sociales se llaman así porque deben revertir en la sociedad y nosotros somos unos medium para que podáis lograrlo. ¿Por qué? Porque vosotros estáis construyendo un puzzle maravilloso. Vais recogiendo pequeños datos que están incrustados en algo tan diminuto como el ADN de un diente, como la forma en la que fue enterrado alguien, como un pequeño resto de arcilla o de cerámica. Y con ese puzzle sois capaces, al igual que un astrónomo viendo el rayo de luz de una estrella es capaz de imaginar de qué está compuesta, no imaginar, de comprobar de qué está compuesta, vosotros hacéis esa construcción que va descubriendo cosas de la historia que ni siquiera sospechábamos. Y este es otro de los puntos maravillosos de la divulgación. El pasado, no es frase mía, es frase de alguien muy inteligente, el pasado se ha vuelto impredecible. En un mundo en el que estamos todos conectados a Internet, en el que creemos que lo sabemos todo, pero descubrimos cada día que nos cuelan mentiras como si fueran noticias y nos manipulan y las redes sociales nos están polarizando, están terminando con una conversación que probablemente es una conversación de siglos. El hecho de poder descubrir en el pasado cosas que dan claves para nuestra sociedad actual es algo maravilloso. Y yo creo que es una historia que un periodista debe contar. Descubrir, por ejemplo, lo que habéis descubierto en la necrópolis de Panamá Vieja, donde hay sincretismos religiosos, donde las capas de población enterradas en los lugares preeminentes no son las que deberían ser, las que se amoldan al cliché amable, al cliché que ya todos tenemos asumido de que los blancos tenían el poder y los negros tenían el sufrimiento. Bueno, todo es más complejo. No hay nada que rete más a un periodista que poder contar una versión más compleja de la realidad. Así que yo creo que de esa amistad siempre van a surgir cosas. Es una maravilla asomarse al pasado de vuestra mano, porque además de ir descubriendo esas novedades que van cambiando la apreciación que tenemos del origen de nuestras sociedades, del tiempo que llevamos juntos, porque hay que recordar que nuestros mundos estuvieron 20.000 años sin tener contacto. Y luego, por obra y gracia de unos barcos, llegamos a tener ese contacto y desde entonces, con todas las dificultades, con todas las injusticias, con todas las epidemias, hemos seguido juntos. Hoy en día no ha dejado de haber injusticias, hoy en día no ha dejado de haber epidemias y ahí seguimos compartiendo
todo lo bueno y todo lo malo que tienen nuestras sociedades. Por eso quizá investigar ese pasado, ese primer latido de la primera globalización, tiene mucho que enseñarnos a quienes estamos en esta segunda o tercera o ya cuarta globalización. He hablado de barcos y quiero extenderme un poquito aquí y no quiero extenderme mucho porque no hay tiempo. Si hay un punto en el que yo empecé a cambiar mi visión de la historia, fue cuando descubrí que se estaban expoliando barcos como la fragata Mercedes en España, cuando descubrí que el gobierno español no había dado la talla, que me avergonzaba de los tratos que habían tenido con una empresa de cazatesoros como era Odyssey, y decidí aplicar todos los artes, todos los instrumentos del periodismo y del periodismo de investigación para ir descubriendo qué había ocurrido y cómo había sido posible ese expolio y si se podía haber evitado y qué responsabilidades podíamos deducir. Algún tiempo después pude aplicar lo mismo a otro caso como fue el del galeón San José, que tanto nos asombró, desgraciadamente, tanto allí como acá. Cuando os oigo a vosotros hablar, yo solo veo seriedad, método científico y ganas de compartir el conocimiento. Cuando veo las empresas de cazatesoros y los gobiernos que las apoyan, solo veo secretos, solo veo preocupación por el reparto del dinero que va a costar o la tecnología maravillosa y quién la va a pagar, y no el futuro de ese conocimiento, la publicación de ese conocimiento, la divulgación de ese conocimiento. Creo que en estos casos que hemos vivido en España y en Colombia, en los cuales he tenido la oportunidad de tener un conocimiento directo y de descubrir muchas cosas. Descubrimos en Colombia, por ejemplo, que las acciones de la empresa elegida estaban en un paraíso fiscal como las Islas Caimán. Descubrimos que la asociación público-privada que habían elegido era un mero reparto que se había hecho de una manera nada científica y que nada tenía que ver con los restos de esa civilización. Y descubrimos, sobre todo, que lo que se quería ocultar detrás de ese proyecto era la complejidad de la historia que compartimos. Es decir, evidentemente no vamos a cambiar la historia, pero tenemos que descubrir lo más próximo a la verdad comprobable, lo más próximo a la verdad forense, que son los restos arqueológicos de los galeones, donde no viajaba una legión de buenos y una legión de malos, sino que viajaba una sociedad mestiza, una sociedad tan compleja como las que estáis vosotros ahora mismo estudiando. Y esa sociedad que viajaba en esos galeones se ahogó junta, rezando cada uno a su Dios, con las injusticias que llevase o con el poder inútil que tuviese en esos momentos. Así que creo que la misión del periodismo unida a la de la ciencia seguramente va a hacer que vuestro trabajo sea más tenido en cuenta. Seguramente va a hacer que los gobiernos se tomen mucho más en serio aquello que vosotros podéis descubrir, y seguramente vamos a conseguir que la sociedad se interese mucho más y pueda presionar precisamente para que nunca os falten los medios ni la atención. Y no quiero alargarme más. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta, pero solo quiero decir el enorme placer que me causa haber podido dirigirme a vosotros y daros los buenos días y mi agradecimiento. Jesús, muchísimas gracias por tus palabras, un cierre maravilloso a las 3 presentaciones que te antecedieron y como siempre lo he dicho, la importancia de la difusión y la apropiación social del conocimiento a través de distintos medios. Quizás los científicos no somos los mejores divulgadores de ciencia, pero cuando contamos realmente con alguien comprometido como tú, que estudia, que investiga, que analiza y que contrasta fuentes para ofrecer esa información al público en general, pues creo que la tarea está más que hecha. Así que de verdad que te agradezco muchísimo tu participación. Se nos acaba el tiempo, así que debo agradecerle a Bethany Aram, a Mónica Terrien, a Javier Rivera, también la participación en este simposio, y bueno, queda en YouTube para que la gente lo pueda ver, lo pueda compartir y quizás en otra oportunidad podamos tener la discusión que requiere este tema en el marco además del 12 de octubre. Muchísimas gracias.
Agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte y a seguir conectados a la programación de Cátedra Europa Virtual. Hasta luego.